Hola hermanos y hermanas, somos Iglesia, somos Amisadai. Esta semana hemos hablado sobre el servicio. Durante estos días hemos meditado en lo importante que es el servicio, en lo necesario y en cómo Dios nos llama y nos está invitando a servirles en todo lugar, en todo momento. Y también hemos entendido que es Él quien nos llama y quien nos capacita y quien nos sigue capacitando, ¿verdad? Entonces hoy quiero que reflexionemos y también veamos que el servicio es una forma de amar a los demás, es una forma de amar a otros sin prejuicios. Muchas veces los prejuicios no nos ayudan a servir a nuestro prójimo. Muchas veces nuestro servicio se ve limitado por lo que nosotros creemos de otros o por lo que vemos desde afuera, ¿sí? Entonces, una buena pregunta sería: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo? Y para eso podemos identificarnos con un hombre que le hizo esta misma pregunta a Jesús. Se acerca a él y le pregunta quién es su prójimo. Entonces vamos a ver hoy día una historia muy conocida que está en Lucas 10, en los versículos del 25 al 37. Allí vamos a encontrar la historia del buen samaritano. Esta historia es muy conocida, es una historia que Jesús utiliza para dar una respuesta a estas personas que le hacen una pregunta clave, que a nosotros nos va a ayudar mucho a entender que el servicio implica dejar de lado nuestras propias diferencias. Generalmente, cuando hablamos del buen samaritano, consideramos solamente esta historia y nos enfocamos, ¿cierto?, en la historia de este hombre que va caminando y lo asaltan, lo golpean, lo dejan casi muerto y luego pasan un par de personas y no lo ayudan. Y hasta que llega el samaritano y lo ayuda, lo recoge, cura sus heridas, ¿cierto? Y después lo deja en un lugar para que cuiden de él, ¿verdad? Y nuestra historia se limita muchas veces solo a eso. Pero tenemos que reconocer y ver, leer un poquito más para ver que antes hay una historia detrás de esa historia, ¿sí? Y para eso vamos a leer Lucas 10 del 25 al 37. Voy a leer la versión NTV que dice: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahí termina la historia y Jesús dice: ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión.
Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. ¡Wow! Es importante saber quiénes eran y qué creían las personas, estos expertos en la ley que llegaron ante Jesús a preguntarle sobre la vida eterna, sobre quién era su prójimo, sobre la importancia de la ley, ¿cierto? Estas personas, los escribas, fariseos, consideraban como prójimo a alguien justo, ¿ya? Para ellos los pecadores no entraban en esta categoría de prójimo. Para ellos las prostitutas, los gentiles y especialmente los samaritanos no eran personas consideradas como prójimos. Eran seres odiados por ellos y eran para ellos enemigos de Dios. Por lo tanto, también ellos se tomaban de una de las palabras que aparece en la Biblia para decir que debían aborrecer el mal, ¿ya? Y que aborrecer el mal era el resultado natural de amar la justicia. Pero vemos que Jesús entrega un mensaje diferente. Él dice que sí, nosotros debemos aborrecer el mal, ¿cierto? La corrupción, más no debe ser una forma de aborrecer a las personas, ¿verdad? No podemos hacer ese odio o ese aborrecer a algo como algo personal, porque Jesús mostraba cada vez que Él se enfrentaba al pecado, a las personas también, Él se enfrentaba al pecado desde una tristeza compasiva, desde algo que era compasivo con las personas. Pero los fariseos lo que habían hecho era anular finalmente el mensaje y el mandamiento de Dios de amar al prójimo. Entonces Jesús, cuando se da cuenta de esto, Jesús les cuenta una historia, ¿verdad? Para dar respuesta a esto que ellos estaban diciendo. Y esa historia es la que ya conocemos. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó, fue atacado, fue golpeado, y cuando está ahí en el suelo pasa un sacerdote, ¿verdad? Pasa un sacerdote, lo mira pero sigue de largo. Después un ayudante del templo otra vez lo mira pero pasa de largo. Y una tercera persona, que es el samaritano, despreciado, también lo reconoce, vio a esta persona pero sintió compasión, se le acercó y le alivió sus heridas, lo subió a su propio burro y lo lleva a un alojamiento donde cuida de él, y también cuando él se debe ir paga por él el precio de varios días y promete volver y pagar el resto, ¿verdad? Esa es la historia. Y cuando Jesús le termina de contar la historia, Jesús lo que hace es invertir la pregunta que los expertos de la ley le habían hecho. Ellos le preguntaron: ¿y quién es mi prójimo? Pero Jesús recuerda que el mensaje principal es amar a tu prójimo. Entonces Jesús les pregunta: ¿quién fue el prójimo de ese hombre que estaba malherido? Por lo tanto, lo que hace Jesús es incluir a un samaritano en su historia de manera intencional, sabiendo que estas personas que le preguntaron a Jesús ¿cómo vamos a heredar la vida eterna? ¿Cómo sabemos quién es nuestro prójimo? Sabiendo que ellos tenían un problema en reconocer a las demás personas como su prójimo, Jesús decide incluir a un samaritano en su historia. No es una casualidad. Incluye entonces a este samaritano despreciado para que los expertos de la ley puedan responder que el prójimo realmente, el que fue un buen prójimo con el otro, fue este samaritano. Y fíjense en la respuesta que le dan los expertos de la ley. Ni siquiera lo menciona, ni siquiera le dice el samaritano, sino que lo que hace es decirles, bueno, ese, el que mostró compasión, les dice. Y eso nos muestra que ellos también tenían un desprecio hacia estas personas, hacia la actitud del samaritano. Y para más remate, Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo que hizo el samaritano. Y con eso Jesús nos está enseñando a todos una gran lección.
y nos está diciendo, vayamos nosotros y hagamos lo mismo, sin importar quién sea el que necesita ayuda, ve y tú haz lo mismo. Conviértete en un buen prójimo para alguien más. No pienses solamente en quién es tu prójimo, sino que conviértete tú en un buen prójimo para aquellos que tienen una necesidad también. Espero que también esta historia nos ayude a reflexionar en que todos tenemos una necesidad, ¿verdad? Y todos tenemos a alguien que está cerca de nosotros y que tiene alguna necesidad que debe ser saciada. Y allí estamos nosotros. Nuestra responsabilidad es ir a atender una necesidad, la necesidad de alguien más. Que Dios les bendiga y nos siga animando y nos siga exhortando con su palabra a pensar en que nosotros también debemos servir a otros en una forma de mostrar el amor sin prejuicios. Un abrazo, espero que estén muy bien y no lo olvides, somos iglesia, somos Amisadai.